Ya y tercer día de la semana, ya es martes 13 de agosto. Los días avanzan, pero gracias al Señor que nos ha dejado su palabra para que no tengamos excusa, porque todos los días, gracias a Dios, tenemos algo que estudiar, algo en que meditar, algo en que pensar. ¿Qué es lo que en realidad el Señor nos habla hoy en día? ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? Por eso el título de ahora, la montaña y la multitud. ¿Qué quiere decir todo esto? La verdad que hoy vamos a ver esa transfiguración. ¿Cómo es de que el Señor dice una profecía y 6 días más tarde se cumple esa profecía? Bueno, para eso pues hoy en día, una vez más, nuestro amigo y compañero, el pastor Raúl, está aquí con nosotros para llevar a cabo este hermoso estudio. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor, y gracias por la bienvenida y gracias por el privilegio que me da de pastor de poder venir junto con usted y compartir la lección de la escuela sabática con nuestros hermanos que nos siguen a través del canal. Nuestro lindo canal de 44.8 y a través de todos los medios que Dios ha abierto para que la palabra del Señor siga predicando. Lindo el mensaje de hoy, ¿verdad, pastor? La montaña y la multitud. Pero vamos a orar, ¿qué le parece, pastor? ¿Cómo no? Queridos hermanos, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Sí, Señor. Señor, gracias por cada lección que nos das. Sí, Señor. Hoy, Padre, las montañas muchas veces no permiten, Padre, el avance. Pero hay una multitud esperándote. Sí, Señor. Hay gente, Padre, que tienen su corazón abierto, que están esperando, Señor, que la luz clara les llegue a su corazón. Y aquellos, Padre, que hoy hemos conocido esta luz, permítenos, Padre, a través de tu poder, atravesar esas montañas, este desierto, donde aún Goliat está enfrente, Señor, y que hoy en día necesitamos, Padre, destruir todo aquello que hay en nosotros para poder, Padre, llegar ante tus brazos. Señor, bendice este estudio y que sea, Padre, un provecho para aquellos, Señor, que tenemos la oportunidad de meditar en ella y de entender, Señor, los propósitos tuyos en la vida de nosotros. Rogamos estas cosas y te las pedimos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos, interesante la lección de hoy, la montaña y la multitud. Pero quiero que me acompañen a Marcos capítulo 9, versículo del 1 al 13. Marcos capítulo 9, versículo 1 al 13. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios viniendo con poder. Vamos a hacer un paréntesis ahí, queridos hermanos, en el capítulo 9:1. La predicación de Marcos capítulo 9:1, de que algunos estarían con él y no gustarían la muerte antes de ver el reino de Dios venir en gloria, se cumplió pocos días después, cuando llegó consigo a Pedro, Santiago y a Juan a un alto monte. Allí se transfiguró ante ellos con la gloria del reino celestial. Ahí se cumplió 6 días antes, ¿verdad, pastor? 6 días, perdón, 6 días después que Cristo Jesús les dijo. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto el reino de Dios viniendo con poder y gloria. Esto se cumplió 6 días después, cuando el Señor se transfiguró, ¿verdad, pastor? Ahora sí vamos al versículo 2.
6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacob, a Juan y los llevó aparte, solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Ahí fue cuando les dijo que no gustaría mucho, que los que estaban con él no gustarían la muerte. Y ahí se cumplió eso que el Señor les dijo. Vamos al versículo, ahí en el 3, ¿verdad? Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Versículo 4. Y les pareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Hablando el Padre directamente, ¿va, pastor? Versículo 5. Perdón, ¿llevamos al 8? 8, sí. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Versículo 9. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. ¿Por qué les prohibió el Señor que no dijeran nada? Porque aún no era el tiempo no se había cumplido. Vamos al versículo 10. Versículo 10, recuerden que eso es al 13. Y guardaron las palabras entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Aún los apóstoles aún todavía no habían entendido. Y el Señor les había hablado mucho de esto, que iba a padecer, que iba a ser crucificado para que el tercero iba a resucitar, pero los apóstoles ya se les había olvidado o no lo habían entendido porque aún su mente estaba embotada. Versículo 11. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Versículo 12. Respondiendo él, les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. La Biblia dice que más a ellos vino y más a ellos no le recibieron. ¿Qué hicieron? Le crucificaron. Vemos lo que Cristo les había dicho desde antes, que iba a padecer mucho por causa de los hombres. Pero miren lo que dice aquí: Elías y Moisés descienden entonces del ámbito celestial y conversan con Jesús. Lucas destaca que hablaban de la partida griego o éxodos de Jesús, que habría de ocurrir en Jerusalén. Lucas 9, versículo 30 al 31. De esta manera la escena de gloria está ligada a la muerte de Jesús en la cruz. Marcos 9:9. Y sería una fuente de esperanza cuando los discípulos lo vieran crucificado. La mañana siguiente, tras la experiencia en el monte, los 3 discípulos preguntaron a Jesús acerca de la venida previa de Elías. Esta idea está probablemente ligada a la expresión de que Elías reaparecería antes que el Mesías. Malaquías 4, versículos 5 y 6. Jesús contesta que Elías ya ha venido, refiriéndose a Juan el Bautista. Así como mataron a Juan el Bautista, a Jesús también moriría, pero habría de resucitar 3 días después. Tras la noche de gloria, la escena al pie del monte era un triste caos. Marcos 9, 14 a 29. Los 9 discípulos habían encontrado a un muchacho endemoniado al que no podían sanar. Cuando Jesús aparece en la cena, todos corren a su encuentro. La historia sigue con un desarrollo acerca del poder del endemoniado sobre el joven. Jesús dedica lo que parece
un considerable tiempo a inquirir acerca de los detalles de la posesión demoníaca. Vimos que Jesús le explicó todos los discípulos. Al principio vimos, al principio de la lección, vimos cómo cada evento que Dios permitía que pasara, en que los discípulos presenciaran, era una enseñanza para cada uno de los discípulos y es una enseñanza para cada uno de aquellos que seguimos a Cristo Jesús. Amén. Amén. Y hay cosas, muchas cosas que dice la Biblia que no se escribieron aquí en la Biblia. Muchos milagros que Dios hizo que no los encontramos escritos en la palabra de Dios. Pero Así. todo lo que Dios permitió que escribiera fue para testimonio de los discípulos y para testimonio nuestro hoy día. Bueno, yo en verdad estoy asombrado, pero tal parece que cuando uno lo lee y lo vuelve a leer, como que uno saca más jugo, ¿verdad? Por decir, este capítulo que estás leyendo, Marcos 9, Marcos 9. el versículo 12 y 13. A ver si podemos ver el versículo 12 del capítulo 9 de Marcos, para poder entender. Vean, Jesús, de una forma, ya habían bajado de la montaña, ya habían venido. Y había todavía ciertas dudas que ellos traían, aún lo que vieron, aún lo que se manifestó allá. Y por eso dice, respondiendo él de la pregunta que ellos hicieron, les dijo, Elías, a la verdad, vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y ahora dice, ¿y cómo está escrito del Hijo del Hombre? O sea, ahora él hace una pregunta a ellos. Que padezca mucho y se ha tenido el nada. Y eso como que no los despertó. Hoy nosotros decimos, lo entiendo, pero estar en los zapatos de los discípulos en ese momento que su cabeza estaba, este va a ser el rey de nuestro tiempo, este va a ser el líder de Israel, este va a ser el que en realidad va a gobernar a las naciones. Y esa mentalidad y eso que traían adentro es lo que no les dejaba escuchar. Porque miren cómo dice el versículo 13. El versículo 13 dice, pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. O sea, ya estaba escrito todo eso, pero allá en la montaña el Padre les habló y les dijo, a él escuchad, oídlo a él. Y el Señor había orado, había pedido al Padre que les abriera el entendimiento a ellos. Y ahora el Padre mismo le dice, oídlo a él. Y él les empieza a decir lo que le va a suceder a él, que tiene que morir y tiene que resucitar. Pero eso, la mente estaba oscura, porque era lo menos que querían. Y bueno, si ellos tenían un propósito, y el propósito es llevarlo a la coronación, pero ellos nunca siquiera aceptaban que en realidad él viniera acá para quitarle el reino al enemigo que habían arrojado del cielo al abismo. Y la sierva del Señor, allí en el libro Primeros Escritos, miren cómo lo dice ella. Los discípulos contemplaban con temeroso asombro la excelsa majestad de Jesús en la transfiguración y la nube que los cobijaba. Ahí estaban. O sea, ellos lo vieron con sus propios ojos y oían la voz de Dios. Fíjate, el Hijo y el Padre diciendo con terrible majestad, a él que se estaban dirigiendo, que Pedro dijo, Señor, hagamos 3 ramadas, una para ti, una para Elías y una para Moisés. Aunque nosotros nos quedemos fuera de la ramada, ¿verdad? Pero el Señor, el Padre dijo, óiganlo a él. Y cuando ellos bajaron después de la transfiguración, ahora el Señor les platica y les dice lo que él va a vivir. Pero no lo escucharon. O sea, escucharon, pero se hicieron sordos, entró por aquí y salió por acá. Y eso es lo que pasa en la vida actual.
a veces se nos dice algo y, hay así que se vaya. No, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Sí o no? O sea, hay que ser realistas a veces. En realidad, reconocer quiénes somos y qué necesitamos ser. ¿Qué es lo que tengo que cambiar de mí persona, de mi carácter, aún de mis sentimientos? Por eso es que también nos dice este libro, El deseado de todas las gentes, dice, pero muchos sienten que les falta la fe y por lo tanto permanecen lejos de Cristo. Que al cabo pues, todo hombre es pecador. Que al cabo pues, todos fallamos. Todos somos hombres. En realidad, aquí somos seres humanos y pues esto poco a poco Dios nos va a ir arreglando. Ay, hermanos, si entendiéramos lo que en verdad Dios nos está aclarando y diciendo, los cambios que ya necesitamos hacer. No vemos los tiempos, aunque están marcados y sabemos, pero creemos que todavía el Señor se tarda. Esos son los que no quieren que el Señor venga, porque no quieren cambiar su vida, no quieren cambiar su carácter, no quieren cambiar su ego. Ellos quieren seguir haciendo lo que les parece bien y creen que hay una vida larga todavía y que el Señor en realidad pues se va a tardar en venir. Entonces hay tiempo todavía como el diablillo, ¿no? Hacer maldades, a ver a quién tumbo, a ver a quién le meto una zancadilla. Pero decimos, somos cristianos. Oh, sí, yo soy de Cristo. ¿Y dónde está entonces el reflejo de Cristo? En aquel que dice ser, en verdad, el Hijo de Dios. Miren qué más dice. Confíen estas almas desamparadas e indignas en la misericordia de su Salvador, compasivo. O sea, si es verdad, Dios es compasivo, Dios es misericordioso, pero mi hermano, nadie sabe hasta qué tiempo de vida Dios nos permita. No, quizás nos toque estar o pasar acá en vida hasta que el Señor venga. No sabemos. La muerte puede llegar en cualquier momento. Por eso tenemos que prepararnos el día de hoy como si el mañana no fuera a venir. Y esa preparación no es nada más en teología. No, si es una vida espiritual, una vida de dejar el egoísmo, el rencor, el odio, el celo. Tenemos que terminar en nuestra vida todo eso, porque mira, aún como lo dice, no se miren a sí mismas, sino a Cristo. O sea, no te veas tú, no veas que yo soy buena para dirigir la palabra de Dios, yo soy bueno para dirigir a la gente, yo soy bueno, hago buenas obras, muy misericordioso. No, mi hermana, mira al Señor, mira a aquel que nos mira a todos y que dio su vida y nos dio ejemplo para vivirla de acuerdo a su voluntad. Aún dice, el que sanó al enfermo y echó a los demonios cuando estaba entre los hombres, es hoy el mismo Redentor poderoso. O sea, Dios puede hacer un milagro en ti, en mí. Puede transformarnos, puede cambiarnos, pero tiene que haber una disposición. Y esa disposición es de que te entregues, te des, reconozcas lo que en realidad te hace falta y lo que hay que cambiar. Ahora miremos esta otra cita, conflicto de los siglos. El poder y la malignidad de Satanás y de sus huestes podrían alarmarnos con razón si no fuera por el apoyo y salvación que podemos encontrar en el poder superior de nuestro Redentor. ¿Ves? O sea, el diablo quisiera acabarnos, quisiera destruirnos, pero aún con nuestros defectos, aún en aquellos engaños a veces que se hacen, aún Dios tiene misericordia por nosotros, nos protege, nos libra de que este enemigo de Él nos destruya, nos acabe y acabe con nuestra vida. Entonces hay un cambio, hay una necesidad, pero si tú crees que así estás bien, si tú crees que ya la vida cristiana la estás viviendo, y óyelo bien lo que dije, la vida cristiana, la vida de Cristo en tu vida, ¿está realmente reflejada? ¿Está
viviendo de acuerdo a como Cristo vivió y nos dicen las Escrituras? ¿Eres ese hombre o esa mujer realmente de misericordia? Proveemos cuidadosamente nuestras casas con cerrojos y candados para profesar nuestros bienes y nuestras vidas contra los malvados. Pero rara vez pensamos en los ángeles malos que tratan continuamente de llegar hasta nosotros y contra cuyos ataques no contamos en nuestras propias fuerzas con ningún medio eficaz de defensa. Ahora entiendes, o sea, cubrimos, ponemos alarma a los carros, ponemos candado a las llantas para que no se las lleven, pero con lo que tenemos que cubrirnos, ni siquiera lo pensamos porque no traemos al Señor acá, sino anda un ego, anda un yo en mi persona y no lo que realmente debe de andar. Ahora miremos esta otra, perdón, aquí la vamos a dejar, porque mañana vamos a ver en realidad lo que necesitamos hacer. Por eso, hoy en día, esta enseñanza a los discípulos en esta primera parte, estamos viendo que Cristo está trabajando sobre la persona, sobre el yo, el ego. O sea, todavía como que vemos que todavía no les dice, mira, vas a abrirle la Biblia, vas a abrir esto. No, vas a tocar la puerta así, te vas a... No, aquí hay algo personal que tienes que hacer, pero eso lo haces tú. Yo estoy ahí, dice el Señor, para apoyarte y darte mi espíritu y puedas salir adelante. Que el Señor te bendiga y el Señor te guarde. Amén.